Bien, vamos con el teorema de Bayes. Teorema de Bayes, entonces, bueno, pues fíjate lo que me va a decir el teorema de Bayes, ¿no? Sean A1, A sub 2, A sub 3, A sub N, A sub K, un conjunto de eventos mutuamente excluyentes. ¿Qué significa mutuamente excluyentes? Bueno, pues que tengo la probabilidad conjunta, la probabilidad de la intersección y exhaustivos con probabilidad, es decir, aquí lo que vamos a tener es de que son eventos dependientes. En resumen, el teorema de Bayes está hecho para eventos dependientes, no independientes, sino eventos dependientes, ¿sale? Entonces, para cualquier otro evento B, para el cual la probabilidad de B es mayor a 0, la probabilidad posterior de AJ dado que B ha ocurrido es la siguiente, ¿no? Entonces, vamos a tratar de desglosar hoy el teorema de Bayes. Fíjate lo que me está diciendo. Me dice que la probabilidad de AJ dado B, que es igual a la probabilidad de la intersección entre la probabilidad del evento que ya ocurrió. Bueno, haciendo el desglose, va a ser la probabilidad de B dado a J por la probabilidad de AJ a sub J entre la suma desde I igual con 1 hasta acá de las probabilidades de B dado a sub I, bueno, ahí te están manejando el subíndice I por la probabilidad de AI, ¿no? Entonces, a ver, vamos a tratar de ver qué significa eso, por ejemplo, en el ejemplo anterior que estábamos trabajando, ¿no? Entonces, en el ejemplo anterior teníamos esta regla, este diagrama que recordarás que teníamos, ¿no? Entonces, fíjate, en este caso, habíamos dicho que en el diagrama de árbol, habíamos dicho que las primeras ramas eran probabilidades tradicionales y las siguientes ramas, subramas, eran probabilidades condicionales, ¿no? Entonces teníamos ahí la probabilidad condicional y su negación y luego hacíamos la multiplicación de la probabilidad condicional por la probabilidad tradicional y a eso le llamábamos probabilidad conjunta o probabilidad de la intersección, ¿no? Entonces ahora llega la regla de Bayes para poder dar solución a las preguntas que me pueden hacer respecto al teorema de Bayes. Fíjate, entonces, lo primero que me pueden preguntar a mí, hablando de problemas clásicos del teorema de Bayes, es preguntarme la probabilidad, la contraria, ¿no? O sea, si aquí me están diciendo que tengo la probabilidad de, en este caso, de B dado a 1, lo que a mí me pueden preguntar en un examen o en un ejercicio es la probabilidad de A1 dado B, ¿no? O sea, me pueden preguntar la contraria a esta. ¿Estamos de acuerdo? Porque esta no me la van a preguntar, pues porque es un problema que me están dando dentro del ejercicio, pero me pueden preguntar la probabilidad de A1 dado B. Entonces, ¿cómo le voy a hacer para poder contestar a esa pregunta? Bueno, pues no voy a hacer ahí lo que hice aquí. O sea, aquí hice una multiplicación y llegué muy rápido a la solución. Ajá, pero si me preguntaran lo contrario, pues ahí es donde empieza la famosa regla de Bayes. Fíjate, entonces vamos a escribirlo en un Word. ¿Cómo se vería la probabilidad? Ajá, en Bayes, fíjate. Entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera. Nos vamos a preguntar el día de hoy por la probabilidad, o sea, yo te decía, si me dan la probabilidad de B dado a 1, me van a preguntar siempre, ¿cuál sería la probabilidad? ¿Cuál sería la probabilidad de A1?
Ok, entonces fíjate, ahí lo que tenemos ya es, así, esto es lo que me está diciendo el teorema de Bayes. Fíjate, entonces, si yo tengo la probabilidad, si me piden la probabilidad de A1 dado B, que es la contraria que aparecía en el árbol de decisión, ajá, la probabilidad de A1 dado B va a ser igual a la probabilidad de B dado A1 por la probabilidad de A1 entre o sobre la probabilidad de B dado a 1 por la probabilidad de A1 más la probabilidad de B dado a 2 por la probabilidad de A2 más la probabilidad, etcétera. O sea, aquí voy a manejar, como estoy manejando tres subramas, entonces van a ser, en el denominador va a tener tres probabilidades condicionales. Ajá. Entonces, así voy a manejar en el teorema de Bayes. Eso es lo que me está diciendo, ¿no? O sea, si nosotros vemos la aproximación del teorema de Bayes, lo que nos estaba diciendo, bueno, aquí están las subramas. Ajá. A mí me están pidiendo, si yo quiero la probabilidad de A1 dado B, ¿qué voy a hacer? Pues voy a tener la probabilidad de B dado a 1 en este caso por la probabilidad de A1, que si tú te das cuenta, aquí me están dando el valor, o sea, bueno, conozco esto, ¿no? Voy a involucrar a este y voy a involucrar a este y voy a involucrar a este. Ujú. Entonces, voy a sumar esos tres, voy a dividir, o sea, ahorita lo contesto, te quiero poner todo el desarrollo de Bayes porque involucra varias fórmulas, ajá, pero eso es lo que me está diciendo el teorema de Bayes, ¿no? Entonces, si me están diciendo aquí en el teorema de Bayes, que es la probabilidad de, si yo quiero la probabilidad de AJ dado B, eso va a ser la probabilidad de B dado AJ por la probabilidad de AJ entre la suma, pues se están refiriendo a esto. A esto es a lo que se están refiriendo, ¿no? Entonces, si a mí me llegan a pedir la probabilidad, no nada más de A1 dado B, sino que imagínate que me pidieran la probabilidad, ajá, imagínate que me pidieran la probabilidad de A2, A sub 2, ¿no? ¿Cuál sería? ¿Cómo lo manejaría? Ajá, si yo tengo la probabilidad de A sub 2 dado B, bueno, pues va a ser lo mismo, ¿no? ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Vamos a copiar esta parte. Fíjate cómo vamos a manejar la regla de Bayes o teorema de Bayes. ¿Quién va a ser? Pues la probabilidad de A2 dado B va a ser la probabilidad de B dado A sub 2 por la probabilidad de A sub 2 entre lo mismo. Tengo que poner la suma de las tres probabilidades. Ajá. Y por último, también si me llegaran a pedir, en este caso, la probabilidad, si me llegaran a pedir a mí la probabilidad de, en este caso, de A sub 3, entonces, ¿cómo sería la probabilidad de A sub 3 dado B? Pues lo mismo, arriba voy a cambiar el numerador. Ahí está, sería la probabilidad de B dado A sub 3 por la probabilidad de A sub 3 entre la suma de las tres probabilidades conjuntas. Ahí está, eso es lo que me está diciendo Bayes. Ahí están las tres reglas. Ajá. Que siempre que me pidan la probabilidad de A1 dado B, siempre me voy a preguntar por la probabilidad contraria, por la probabilidad de B dado A1 por la probabilidad de A1. Y voy a dividir entre las probabilidades de los tres. Ajá. Entonces, y no nada más Bayes se está refiriendo a eventos aquí, a A1B, dado B, sino que también lo puedo hacer con, ¿cómo se llama? Con las cuestiones de los complementos, ¿no? O sea, en el árbol de decisión también aparecían complementos, ¿no? Entonces, me pueden preguntar la probabilidad de A1 dado B'. Ajá. Entonces ahí también acuérdate que nosotros habíamos escrito en el árbol de decisión que aquí aparece también, les faltó poner la multiplicación de esta probabilidad por esta probabilidad y esto me daría la probabilidad de B' intersección con A1, ¿no? Entonces eso lo escribimos
Está en el video pasado, revísalo para que lo analices bien. Pero a lo que voy, entonces, si me están dando esta probabilidad de B' dado a 1, pues también me pueden preguntar la probabilidad de A1 dado B', ¿no? Entonces, ¿cómo sería ahí? ¿Cómo sería con Bayes? ¿Cómo sería con Bayes esta cosa? Bueno, fíjate, lo que vamos a hacer, lo que cambiaría es lo siguiente, ¿no? Lo voy a poner acá abajo. ¿Cómo sería con Bayes? Bueno, si me dijeran la probabilidad de A1 dado B', ajá, entonces, ¿por quién me tengo que preguntar? Pues por lo mismo, por la probabilidad de B' dado a 1 por la probabilidad de 1, y entonces todo lo que va a cambiar aquí abajo, pues serían las primas, ¿no? Todo va a estar con B'. Ahí está, ¿no? Entonces, fíjate, si me llegaran a preguntar la probabilidad de A1 dado B', acuérdate que B' es el complemento, sería la probabilidad de B' dado a 1 por la probabilidad de A1 entre la suma de las tres probabilidades conjuntas, ¿sale? Y esto lo podemos reflejar no nada más para A1, sino que también se vale para A2 y A3, ¿no? Entonces, eso es lo que en realidad me está arrojando el teorema de Bayes. Lo estoy poniendo acá abajito, fíjate. Entonces, si yo manejo A2, ¿qué tengo que preguntarme? La probabilidad de B' dado A2 por la probabilidad de A2. Y si me preguntaran A3, lo mismo, ¿no? La probabilidad de B' dado A3 por la probabilidad de A3. Eso es lo único que cambiaría. Obviamente, acuérdate que es B'. Entonces, en resumen, ahí están las fórmulas de Bayes. Así me quedarían. Son 6 en total para probabilidades condicionales. Ajá. Entonces, eso es importante que lo veas. Ahí está el desarrollo para cuando yo tengo 3 eventos, ¿no? Entonces, ya respondiendo a lo que preguntaba el ejercicio, o sea, si a mí me llegaran a preguntar la probabilidad de A1 dado B, entonces estos datos que aparecen aquí, o sea, lo que me están pidiendo en el denominador junto con lo del numerador, pues ya me lo da el árbol de decisión, fíjate. El árbol de decisión ya me da estos datos, vamos a sustituirlos. Fíjate, ¿quién es la probabilidad de B dado a 1 por la probabilidad de A1? Si vemos el diagrama, pues aquí está, ¿no? Es el valor en este caso, de 0.25 multiplicado por 0.5. Ajá. Acuérdate que eso ya nos daba 0.125, ¿no? Entonces, lo que tú tienes que sustituir en la regla de Bayes, pues simplemente vas a poner el cociente y arriba tendrías que poner 0.125 y en la parte de abajo, acuérdate que se repite ese mismo valor, 0.125 y le vas a sumar. ¿Qué le vas a sumar? Pues necesitas la probabilidad de B dado a 2 por la probabilidad de A2, que sería la siguiente subrama. Como puedes darte cuenta, le tienes que sumar este y le tienes que sumar este, ¿sí o no? Entonces le tienes que dar este valor y este valor se los vas a sumar. Entonces sería, ¿qué vas a hacer en realidad? Pues vas a dividir 0.125 entre quién? Entre 0.125 más 0.060 más 0.020. ¿Sí? Entonces vamos a hacer eso.
0.125, ya lo pusimos, 0.060 y 0.020. Entonces, 0.060 más 0.020, ¿no? Y entonces, al hacer las cuentitas, fíjate lo que me va a quedar. Vamos a hacer operaciones. Bueno, este igual lo voy a poner aquí abajo para que no quede todo tan junto ahí. Ajá, ¿qué me va a quedar? Bueno, entonces en la calculadora voy a hacer la suma de los denominadores. 0.125 más 0.06 o 0.060, que es lo mismo, más 0.020. Tú, si quieres, hazlo en tu calculadora para que vayas viendo cómo está quedando. Y me queda 0.125 sobre 0.205. Ajá. Entonces, si yo divido, .125 entre... Ah, bueno, aquí se me fue un... Ahí está. A ver, .125 más 0. Quiero que vayas corroborando esos datos, por favor. Que estén bien, por favor. Y me queda una probabilidad de 0.60 97 56 09 76, ¿no? Que acuérdate que aquí esto es semejante, hacemos un redondeo a 0.6098, ¿no? Porque a partir del 5 se redondea una cifra. Es decir, si nosotros multiplicamos este valor por 100, nos va a quedar una probabilidad de 60.98%. ¿Sí? Entonces fíjate cómo el árbol de decisión es muy importante porque me ayuda a ir sustituyendo los valores que ya tengo en el árbol. O sea, yo con el árbol puedo dar contestación, puedo responder todo esto, tanto las probabilidades de B como B'. Todas estas yo las puedo responder con valles, ¿sí? Cada una de ellas. Entonces, como ya conozco estos valores, pues ya nada más es jugar con ellos. O sea, si aquí me piden la probabilidad de A2 dado B, pues ahora ¿quién voy a utilizar? Pues la probabilidad de A2, ¿no? O sea, de la probabilidad condicional. Entonces, ¿a quién voy a utilizar? Pues ahora utilizaría en la parte del numerador, utilizaría 0.06, ¿no? Entonces pondría aquí en esta parte, fíjate, de valles, para que veas que está muy sencillo, nada más es familiarizarse con la fórmula. Ya conozco que esa parte de en medio es igual a 0.06 y entonces, ¿qué va a cambiar? Pues solamente va a cambiar el numerador. El denominador sería el mismo. ¿Estarás de acuerdo? Porque se utilizan las tres probabilidades. Entonces, no cambiaría. Solamente cambiaría el numerador y al momento de hacer la división, fíjate lo que me va a quedar, pues entonces tengo que hacer la suma hacer la suma. Tengo que dividir 0.060
entre la suma, pero la suma ya la conocíamos, ¿no? Es 0.205, ¿no? ¿Te das cuenta? O sea, ya los cálculos, pues ya nada más es hacer las sustituciones y ya no tiene mayor ciencia, ¿no? Entonces aquí te quedaría 0.060 entre 0.205 y eso me va a dar, ya redondeado, me va a quedar ya en porcentaje 29.27%. 29.27%, ¿sale? Y lo mismo voy a hacer, se vuelve lo mismo para el siguiente ejemplo, o sea, en la siguiente fórmula otra vez. Por valles, esto me quedaría haciendo ya la sustitución. Ahora voy a utilizar el tercero, ¿verdad? Sería 0.020 entre lo mismo, ¿no? Y otra vez, bueno, eso va a ser igual a 0.020 sobre 0.205, ¿no? Entonces, como puedes darte cuenta, pues se vuelve a repetir lo mismo, nada más jugamos entre qué vamos a poner en el numerador, ¿no? Entonces sería 0.020 sobre 0.205. Y me quedaría 9.76%. ¿Ok? Fíjate, entonces tengo esa parte, estoy verificando que estén bien mis cálculos. Y bueno, al hacer la suma, si yo sumo estas probabilidades, si yo sumo 60.98 más 29.27 más 9.76, ¿cuánto me da? Me da 100.01. Bueno, hay una décima, ¿no? Pero, o sea, me da el 100%. ¿Si te das cuenta? Entonces ahí estoy verificando que pues todo esté bien. Ahí estoy verificando que todo esté bien. Entonces la suma de las tres te tiene que dar el 100%, la suma de las tres probabilidades condicionales. Ajá. Y no nada más esas, sino que también las de los complementos. La suma de los complementos también te tiene que dar el 100%, ¿no? Entonces, esa es la parte que te quería mostrar el día de hoy del teorema de Bayes, que yo puedo hacer esos cálculos de una manera así agradable. Fíjate, lo único que hice fue hacer la sustitución y hacer ahí el redondeo, ¿no? Obviamente que si yo no redondeo, pues me va a dar el 100% y si yo dejo todos los decimales al hacer la suma de este decimal más lo que me dé aquí en decimal, más lo que me dé abajo en decimal, pues me va a dar el 100%, ¿no? Y entonces se cumpliría la regla de Bayes, tanto el árbol de decisión como Bayes. Y entonces ya puedo contestar las preguntas que me hacían en el problema, ¿no? Esto me va a ayudar a poder resolver por Bayes esa situación, ¿no? Lo del teorema de Bayes. Entonces, fíjate, regresando al problema, en el inciso B, o sea, primero en el inciso A te preguntaban que cuál era la probabilidad de que un comprador seleccionado al azar haya adquirido un reproductor DVD marca 1, ¿no? Y entonces ya eso ya lo habían contestado, ya se había contestado.
venía aquí en la parte de abajo, ¿no? La probabilidad de A1 dado que provenía de B y etcétera, ¿no? Ahora, eso ya lo habíamos resuelto. Luego, en el inciso B, te preguntaban que cuál es la probabilidad de que un comprador seleccionado al azar, un comprador seleccionado al azar haya comprado un reproductor DVD que necesitará reparación mientras se encuentra dentro de la garantía. Entonces, bueno, aquí está la respuesta. Venía en la parte de en medio. Y bueno, fíjate aquí, fíjate, lo que me están preguntando otra vez, vuelvo a repetir, ¿cuál es la probabilidad de que un comprador seleccionado al azar haya comprado un reproductor DVD? Entonces, aquí sí te tienes que preguntar cuál es la probabilidad de B, ¿no? Entonces, la probabilidad de B, aquí vas a manejar las tres probabilidades de la intersección, ¿no? Es la probabilidad de que sea de la marca 1, dado que requiere reparación, o la probabilidad de que sea de la marca 2, dado que requiere reparación, o marca 3. Entonces, era la probabilidad de A1 intersección con B, más la probabilidad de A2 intersección con B, más la de A3. Entonces, solamente lo que tenías que hacer es sumar esta probabilidad más esta, y ya te daba el total. Eso es el inciso B. Ajá. Ahí está, o sea, no involucra el inciso B probabilidades condicionales. Ajá, no involucra probabilidades condicionales. Simplemente lo que está involucrando son las probabilidades conjuntas, es decir, la intersección. ¿Sí? Y por último, eso es con respecto al inciso B. Ahora, en el inciso C, ya te están preguntando una probabilidad condicional. Si un cliente regresa a la tienda con un reproductor DVD que necesita reparación dentro de la garantía, ¿cuál es la probabilidad de que sea un reproductor de la marca 1? Ajá, fíjate lo que te están preguntando. Ajá, entonces dado que el cliente compró un DVD, ¿cuál es la probabilidad de que sea el reproductor de la marca A1? Entonces, ¿qué me están preguntando? Me están preguntando cuál es la probabilidad de que sea de la marca A1, dado que requiere de reparación. Ajá, entonces me están preguntando la probabilidad de A1 dado B. ¿Sí estás de acuerdo? Ajá, entonces, ¿cómo voy a contestar eso? ¿Cuál es la probabilidad de A1 dado B? Pues ya lo teníamos acá, ¿no? La probabilidad de A1 dado B es la probabilidad de B dado A1 por todo este choro, todo esto ya lo hicimos y la probabilidad es esta. ¿Sí, chicos? Luego me preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que el cliente necesite reparación, dado que es un reproductor de la marca 2? Otra vez me están preguntando ahora para la marca A sub 2. Ya lo contestamos. Es esto, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que sea un reproductor de la marca 2 dado que requiere reparación? Bueno, pues eso va a ser la probabilidad de que requiere reparación dado que es de la A2 por la marca A2 entre todo esto y la probabilidad es de 29.27%. Y para el inciso C, lo mismo, ¿no? Entonces, en el inciso C, ¿cuál es la probabilidad de que sea 3? Pues es esto y la probabilidad es de 9.76%. Entonces, ahí está, así se contestaba por Bayes. Nada más que esto, todo esto no te lo ponen en el libro. ¿Por qué? Pues porque quieren que tú analices la regla de Bayes, porque están tontos también. Deberían de ponerlo, pero bueno, aquí te estoy haciendo ya el desglose de los cálculos, ¿no? Entonces, así se calcularía en el inciso C las tres preguntas que me hacen de las probabilidades condicionales, ¿no? Entonces, sí es importante que reconozcas la regla de Bayes y que puedas entender que pues no está tan complicado, ¿no? Solamente hay que tener en cuenta que si yo tengo
3 conjuntos, entonces en el denominador van a haber tres probabilidades, ¿no? Si yo tengo 2 conjuntos, entonces se reduce a dos probabilidades en el denominador, ¿sale? Entonces, pero bueno, empecé yo con el caso, digamos, con 3 ramas. Acuérdate que no nada más puedes tener 3 ramas, puedes tener 4 o 5 ramas. Y entonces ahí serían 10 subramas, ¿no? Dependiendo del número de ramas, son el doble de subramas. Entonces, aguas con esa parte y acuérdate que también te pueden preguntar probabilidades de los complementos. Ahí está. Ahí está la regla de Bayes y esto es muy importante porque va a venir en el examen final. Entonces espero que le hayas entendido.